Muy buenas tardes, bienvenidos a este debate por la educación organizado por FAMPA Ceuta. Les explico enseguida la mecánica del debate. Lo primero, presentar a los participantes: Fátima Sugora, candidata de MDC; Carlos Rontomé, consejero de Educación y Cultura; Cristina Pérez, candidata de PSOE; y Mohamed Mustafa, candidato de Ceuta Ya. Va a haber una primera exposición, inicial. Cada miembro, cada integrante de este debate va a disponer de 3 minutos y posteriormente otros 3 minutos también en 3 bloques en los que se van a hablar sobre, por un lado, conservación y mantenimiento en los centros educativos, educación especial, becas y ayudas al estudio. Posteriormente se abrirá un tiempo de debate entre ellos y finalmente pues daremos oportunidad al público por si quiere plantear cualquier pregunta o también intervenir. Vamos a comenzar con esa exposición inicial. Carlos Rontomé, en representación del Partido Popular y como consejero de Educación y Cultura, esa exposición sobre la situación de la educación en Ceuta. Bueno, pues buenas tardes a todos. Voy a ser lo más breve posible. Primero, agradecer, por supuesto, la invitación a este debate por parte de la FAMPA. Siempre es bueno debatir sobre estas cuestiones que nos preocupan tanto a todos los ciudadanos, aunque yo sí recomendaría que, aparte de hacerlo en periodo preelectoral, deberíamos hacerlo de vez en cuando y tener este tipo de debates con más asiduidad, porque además ya sabemos que las elecciones muchas veces pues condicionan mucho de los discursos o mucho de las soluciones, porque estamos pendientes más de la inmediatez. Bueno, la situación de la ciudad, la situación educativa de la ciudad, yo creo que prácticamente todos conocemos cuál es la situación educativa de la ciudad. En primer lugar, hay que tener en cuenta que la ciudad autónoma como tal tiene muy limitadas competencias en ese ámbito. Es una cuestión que hay que dejar clara desde el primer momento. En el ámbito educativo tenemos las competencias como un ayuntamiento del común, o sea, por lo tanto, muy limitadas. Y la situación en la ciudad, además de esa cuestión competencial que es importante, una de las cuestiones importantes que creo yo que voy a destacar en este debate es el encaje, o sea, la forma de relacionarnos, la forma que tiene la ciudad de relacionarse, en este caso la dirección provincial, con el Ministerio. Ahí creo que es una de las necesidades que hay que modificar o alterar o de alguna forma pues, mejorar, que es la de esa comunicación, esa participación de la ciudad en el ámbito con respecto al Ministerio, con respecto a los órganos centrales. Creo que es una de las cuestiones que son fundamentales si queremos que se mejore la educación en la ciudad. La dirección provincial entendemos que está muy limitada en muchos aspectos y que además no se cuenta muchas veces para decisiones importantes con la ciudad autónoma. Respecto a lo que es las carencias que tiene nuestra ciudad, pues yo creo que, ya digo, como todos las conocemos, además de esta cuestión competencial, pues las carencias que hemos tenido una ratio elevada, bastante elevada, de alumnos por aula. Creo que es uno de los problemas que tenemos en la ciudad. Es cierto que está reduciéndose esa ratio, pero también tiene que ver con el descenso, con la caída de la natalidad, sobre todo haber un descenso de las ratios en los tramos inferiores de educación, pero sigue estando el problema en otros tramos, como por ejemplo en secundaria, donde hay todavía una ratio bastante elevada. Eso es uno de los problemas. El otro de los problemas que entendemos que tiene la ciudad y que sería necesario abordar es la posibilidad de que existan apoyos, algún tipo de apoyos más allá de lo que ya existe, que mejoren todavía lo que ya existe actualmente, para que los alumnos con necesidades, que necesiten un apoyo, que necesita lo que se llama habitualmente clases particulares, ¿no? El hecho de que podamos dar ese tipo de servicio, se pueda dar ese tipo de servicio a alumnos que por necesidad, por sus condiciones de vida, no pueden permitirse ese tipo de apoyos. Creo que es fundamental en ese sentido y, por lo tanto, pues sería una de las líneas a mejorar. Todo esto tiene que ver, influye de alguna forma, sobre todo las condiciones de vida, yo lo he dicho muchas veces, en el elevado fracaso escolar que tiene la ciudad. Y la otra línea de actuación que hay, la otra línea de actuación donde creo que deberíamos incidir es precisamente en la escolarización temprana, que ahí sí tiene competencia en la ciudad autónoma y que creo que es una línea que hay que mejorar, porque la escolarización temprana tiene siempre un efecto positivo a la hora de, luego, posteriormente, del encaje de los niños en el resto de los tramos educativos y de la reducción del fracaso escolar. Cristina Pérez, candidata del PSOE. Exposición sobre la situación de la educación en Ceuta. Buenas tardes a todos y a todas. Agradecer vuestra presencia en un tema tan importante, en el debate de un tema tan importante como es la educación.
y agradecer a la FAMPA el que haya contado con el Partido Socialista para participar en este debate. Para los socialistas, hablar de educación es primordial, no solo, como decía el compañero del Partido Popular, sino en todos los ámbitos y en todos los tiempos, es necesario. Y todo el tiempo que se le dedique a educación entendemos que es insuficiente. Insuficiente porque consideramos que es uno de los pilares básicos de la convivencia, del bienestar y, como decíamos siempre, es uno de los pilares fundamentales del estado del bienestar. Hablar de educación en Ceuta, por desgracia, es hablar de fracaso escolar y yo creo que eso es una asignatura pendiente de todos y todas los que en algún momento nos estamos dedicando a la vida política. Necesitamos acabar con esas cifras tan elevadas de fracaso escolar y lo necesitamos porque los alumnos de hoy son los hombres y mujeres del mañana, los que tienen que gobernar nuestras ciudades, trabajar en todos los ámbitos y son los que necesitamos para llevar a cabo una ciudad justa, solidaria y en el que el trabajo y la formación tengan un papel predominante en todos los aspectos de nuestra vida. Igual que digo esto, yo creo que ninguno de los partidos políticos aquí representados podemos sacar pecho de la gestión de la educación, porque, como decía, todo lo que hagamos va a resultar insuficiente. Es insuficiente porque todavía tenemos familias a las que no le llegan las becas y eso, para solucionarlo, hay que detectarlo. Y creo que es tarea de todos y de todas. Las infraestructuras no son las que nos gustarían y tenemos que trabajar para mejorarlas. El alumnado de educación especial, de necesidades educativas específicas, que me regañarían, sobre todo en mi casa, si digo otro concepto, necesita del apoyo de las instituciones. Las familias necesitan un respiro y los partidos políticos les tenemos que dar respuesta y creo que para eso estamos aquí. Y las infraestructuras de nuestros colegios, más allá de cuestiones competenciales, que no hay que discutir, las cuestiones competenciales hay que resolverlas con diálogo entre instituciones y a una familia en la que el gimnasio del colegio de su hijo está clausurado, no le valen peleas entre distintos partidos políticos y entre distintas instituciones. Quiere soluciones y para eso debemos estar aquí. No aquí, sino en el órgano de la Asamblea para resolver los problemas de los ciudadanos. Un ámbito muy importante para el Partido Socialista es el tema de la FP. Yo no vengo aquí a dar ideas de FP, ciudad de la FP, plan estratégico, que podríamos hablar de ello sin ningún tipo de problema y no seré yo la quien lo impida. Pero creo que tenemos que darle una salida a nuestros profesionales. Cristina, sobrepasamos los 3 minutos, si puede terminar. Sí, por supuesto. Y hablar de FP, hablar de ciclos formativos, hablar de alumnos que consideran que puede ser una salida educativa y profesional y fomentar todo aquello que sea necesario para que lo hagan. En cualquier caso, y para concluir, todo lo que hagamos en educación es necesario y en la mayoría de los casos insuficiente. Turno ahora para Fátima Sora, candidata de MDice. Buenas tardes a todos y a todas. Me uno al agradecimiento por invitarnos a este debate sobre educación, aunque es cierto que nos gustaría que se nos hubiese invitado años durante la legislatura y no al final. ¿Cuál es nuestra visión sobre la educación en Ceuta? Pues desgraciadamente estamos en los peores puestos de todos los rankings. Vemos como año y año lideramos las peores posiciones en cuanto al fracaso y el abandono escolar. Sí, es cierto, la educación es competencia del Ministerio, pero PP y PSOE podrían trabajar un poquito más. Aunque esto significa que todo lo relativo a la educación se lleve desde Madrid, que pueden venir aquí a conocer un poquito de Ceuta, a conocer la realidad de Ceuta para poder intervenir y decidir. También es cierto que por parte del Ayuntamiento de Ceuta tampoco se ha hecho nada ni se pretende hacer nada para frenar ese fracaso escolar. Estos datos, no los digo yo, los avala el informe PISA, que año a año demuestra las carencias y las deficiencias y el mal estado de nuestra educación pública. ¿Cómo es posible que siendo Ceuta tan chica, una superficie de 18,5 kilómetros cuadrados y las competencias estén en manos del Ministerio, no se haga absolutamente nada y que tengamos esos resultados tan alarmantes en los informes?
No puede ser de otra manera que esos resultados estén relacionados con la falta de voluntad política. Tenemos una masificación en las aulas, tenemos falta de profesorado. No es normal que haya un profesor para 30 alumnos en un aula. Existe un aumento de la segregación, existe un deterioro de las infraestructuras en los centros escolares y, por último y no menos importante, la deficiente o la falta de atención a los niños y niñas con necesidades educativas especiales. Si no son suficientes los datos obtenidos por el informe PISA, ¿qué nos dijo el último informe de la OCDE? Que Ceuta es la región con la peor tasa en personas cualificadas. Solo un 25%, la mitad de la mitad de la población de entre 25 y 64 años tienen una formación en educación terciaria, estudios terciarios. Y si no es suficiente, tenemos más datos. ¿Cuál es la última noticia de la Comisión Europea? Los datos son desoladores. Ceuta, según los últimos datos obtenidos por el índice de competitividad, los resultados no pueden ser peores para Ceuta. Ceuta es una ciudad donde no se puede vivir y cuanto menos no se puede ni prosperar. Lo que nos hace concluir de todo esto es que todavía queda muchísimo por hacer en materia de educación en Ceuta. Para nosotros, para el movimiento, la educación y la formación es la base para el desarrollo de la ciudad. Muchas gracias. Turno ahora para Mohamed Mustafa. Muchísimas gracias. Yo quiero empezar haciendo una enmienda a la mayor. En primer lugar, quiero que reflexionemos entre todos qué es la educación pública y si la educación pública es un derecho o no fundamental. Y esto es nuclear. Esto es importante que respondamos a esto. ¿Es la educación pública un derecho fundamental? Si la educación pública es un derecho fundamental, tendremos que concluir entre todos, sin complejos, sin ambajes, sin miedo a decirlo, que como derecho fundamental la educación pública debe ser garantizada para todos los niños y todas las niñas. Y eso pasa por no tener en cuenta las consideraciones económicas. Quiero decir, hay que eliminar todas las barreras económicas que imposibilitan el éxito educativo a nuestros hijos. Que ni tan siquiera un euro suponga un problema para que nuestros niños y niñas triunfen en el colegio. Que ni tan siquiera un euro suponga la imposibilidad de que nuestros niños y niñas vayan a la universidad. Que ni tan siquiera un euro suponga la imposibilidad de que nuestros niños y niñas asciendan en la escala social. ¿Sucede esto actualmente en Ceuta? La respuesta es no. No se han eliminado las barreras económicas. Desgraciadamente, es evidente que la capacidad económica de las familias y el origen social y étnico de las familias determinan claramente el éxito educativo. Y esto hay que decirlo porque si queremos encontrar soluciones a los problemas hay que decir la verdad a la cara. Eso de que no hay que sacar pecho los partidos políticos aquí presentes sobre la educación es una falacia. Quien no puede sacar pecho sobre el estado de la educación en Ceuta son el Partido Popular y el Partido Socialista, que desde que regresó la democracia en nuestro país han gestionado la dirección provincial del MEC. Eso es absolutamente irrefutable. Solamente los partidos de ámbito nacional tienen la responsabilidad máxima en educación. Le duela a quien le duela. Decía que es importante eliminar las barreras económicas porque Ceuta, desgraciadamente, es la región de nuestro país más desigual. No existe una sociedad más desigual que la de las ceutíes y las ceutíes. Ninguna. La ciudad autónoma de Ceuta hizo un estudio sobre las desigualdades de Ceuta y ¿saben ustedes lo que determinó? Determinó que en Ceuta hay 2 bolsas poblacionales que tienen el mismo peso, que viven diametralmente opuestas, unas en territorios donde hay inversiones en recursos públicos muy buenos, una que vive muy bien y otra que vive en la miseria, y eso también afecta en la educación. Quien diga lo contrario miente descaradamente, miente. Luego hay un dato que viene a ahondar en esta desigualdad. Los datos de fracaso escolar y abandono escolar afectan fundamentalmente a la escuela pública.
La escuela concertada, que también pagamos con nuestro dinero, tiene índices muy buenos. ¿Quiere eso decir que los hijos de familias humildes son más tontos que los niños de las familias ricas? No. Eso es lo que quiere decir que se quiebra el principio de equidad y que hay dibujada una desigualdad social, étnica y territorial que limita el crecimiento, el futuro de Ceuta. Y para revertir esto hace falta algo radical, que pasa por la universalización de la educación pública en todos sus ámbitos, en todas sus áreas, en todos sus apartamentos. Muchas gracias a los cuatro. Comenzamos por el primer bloque, conservación y mantenimiento de los centros educativos. Carlos Rondón. Sí, hola, buenas, gracias. No se puede responder a lo anterior o lo que después abrimos. No, es que porque hay cuestiones que, por ejemplo, que el compañero Mustafa ha dicho que son importantes aclarar, ¿no? Porque ha dado por buenas afirmaciones que no son, que desde mi punto de vista, o de nuestro punto de vista, no son ciertas, no son reales. El caso en el tema de la conservación de los centros, eso sí es una competencia de la ciudad autónoma, es una competencia que tiene la ciudad como ayuntamiento. Se trata de conservación y mantenimiento, es decir, en este caso la ciudad, las competencias que tiene es la limpieza y el mantenimiento de las instalaciones que ya existen. Pero realmente, primero, lo que nos encontramos, lo digo por la gestión que hemos hecho estos años, por los que conocemos la gestión, el compañero Javier Zelaya, que también ha estado al frente de la consejería, bueno, pues saben las dificultades que supone, por ejemplo, bueno, pues la cuestión del mantenimiento. Nosotros lo que hemos hecho ha sido contratar empresas, externalizar ese servicio y contratar empresas dedicadas al mantenimiento. Es cierto que alguna de esas empresas, como sucede aquí en Ceuta muchas veces, son empresas que no dan, digamos, la talla de lo que se espera por el mantenimiento. Cierto. Y es uno de los problemas que tenemos. Mientras que siga existiendo la ley de contratos en la que se prioriza el precio sobre otras cuestiones, seguiremos teniendo problemas con muchas empresas que no dan la talla. Pero una cosa es el mantenimiento y la conservación y otra cosa es lo que está haciendo la ciudad autónoma. La ciudad autónoma lo que hace, aparte de esos 250.000 euros que dedica al año para mantenimiento y conservación, luego tiene un plan director. Es decir, un plan director que lo que hace realmente son auténticas obras que debería haber hecho el Ministerio. No las hace el Ministerio y las hacemos nosotros. Hay obras de una envergadura enorme, por ejemplo, hay CAP estructurales, ¿no? Como la que vamos a acometer o se va a empezar a acometer ya en el Ortega y Gasset, que tiene un coste de 800.000 euros. Eso no son labores de conservación y mantenimiento, son labores realmente de creación de nuevas estructuras. El Valle Inclán, que hemos tenido que hacer unas aulas nuevas, en fin. Lo cierto es que no se trata solamente de mantenimiento. En ese caso, la ciudad está muy implicada. Tenemos un presupuesto de más de 1.200.000 euros que hemos tenido hasta ahora. El año pasado tuvimos un presupuesto de 1.200.000 para el plan director. Este año hemos agotado incluso el remanente, es decir, estamos utilizando todos los recursos que tiene la ciudad en ese sentido, en lo que las partidas que tiene para crear, porque realmente son estructurales. Debería hacerlas el Ministerio y no las hace. El problema que tienen nuestros centros es problema de deterioro, porque muchos de ellos, la gran mayoría, tienen una edad ya bastante prolongada. El último colegio que se ha hecho, quiero recordar, que es el Ciudad de Ceuta, que se hizo en el periodo de gobierno de Mariano Rajoy, y desde entonces prácticamente no se ha hecho prácticamente nada en Ceuta, no hay nuevos centros, y eso es fundamental. Tenemos todavía la espera del Brul, que como sabemos se ha quedado desierto también el concurso para la construcción de ese centro que lleva ya 9 años esperando. Y bueno, pues es cierto que lo que necesitamos, creo entender, desde el punto de vista de la gestión, de lo que he visto durante estos 4 años, lo que necesitamos son centros nuevos, necesitamos construcciones nuevas. Las construcciones tienen una vida y máximo además el parque de colegios que tiene la ciudad es bastante ya digo, es antiguo y además muchas de esas construcciones pues de unas calidades bastante, bueno, mediocres, lo cual hace que estemos constantemente teniendo que estar parcheando. Pero claro, eso no es la solución, parchear no es la solución. Agotamos esos 3 minutos. Turno para Cristina Pérez. Pues, perdón, el mantenimiento y la conservación de los centros escolares es una más de las asignaturas pendientes del Gobierno del señor Vivas. Ahí sí que no podemos hablar de problemas competenciales. La competencia del mantenimiento de los centros escolares corresponde a la Ciudad Autónoma de Ceuta. Se dice que es que están en unas circunstancias y en un deterioro que ya no es mantenimiento, que ya es casi hacer obras mayores. Pero es que es normal, si durante 22 años no se hace nada, llega un momento en que hay que construir en vez de mantener. En la participación de esos acuerdos puntuales que el Partido Socialista ha tenido con el Partido Popular en la negociación de las partidas presupuestarias, una de esas negociaciones
en la que participamos los dos. No voy a tratar de atribuirnos al Partido Socialista únicamente la asignación de esa partida presupuestaria de 1 millón de euros. Se destinó 1 millón de euros a la conservación y mantenimiento de los centros escolares, más allá de lo que el señor consejero, el señor Rontomé, hablaba de empresas de limpieza y mantenimiento. Eso eran 250.000 euros y 1 millón de euros para el plan director. En el 2023 no se ha hecho ninguna obra grande de mantenimiento en ningún centro escolar. En estos días y a lo largo de la legislatura se han visitado distintos centros escolares. Yo me quedo con la imagen del colegio sin querer destacarlo, porque por desgracia todos podrían ser destacados en cuanto a falta de mantenimiento, en las instalaciones del Colegio Príncipe Felipe. Aquello era desolador y créanme, no es cuestión de eludir responsabilidades, pero es que es competencia de la ciudad hacerlo. Por supuesto que hay que construir centros nuevos, por supuesto que sí, pero los que tenemos hay que mantenerlos. Y no se puede decir que hemos llegado a una situación extrema cuando en 22 años no ha habido otro gobierno que el del señor Vivas. Entonces, estamos asumiendo esa responsabilidad. Si los colegios han llegado hasta ahora a la situación en la que están, es porque no se ha hecho nada. Porque créanme, algunas de las instalaciones de los centros públicos que esta ciudadana ha visitado no obedece a una falta de mantenimiento ni de 1 año ni de 2. Eso es mucho más antiguo y mucho más, una mayor dejadez de la que obedece a un solo año. En cuanto a los problemas que ha habido y que todos somos conocedores de ello, de problemas de limpieza, incluso podríamos hablar de que hay centros escolares que, vamos, últimamente ya sí que es cierto que se ha ido retirando, que contaban con placas de amianto en el 2023 o 2022. Eso no me lo estoy inventando yo, eso es una realidad que incluso se ha llevado a pleno. Cristina, llegamos a los 3 minutos. Sí, ¿Se puede terminar, por favor? Para concluir, sabemos que la competencia en el mantenimiento de los centros escolares es una competencia de la ciudad autónoma, y si hemos llegado a la situación en la que nos encontramos es porque el Gobierno del Partido Popular del señor Vivas no ha hecho los deberes durante 22 años. Turno para Fátima Sora. Voy a ser breve en esta cuestión. En el último presupuesto para este 2023, como dice orgullosamente la señora Pérez, que por parte de los socios PP y PSOE se acordó destinar una cantidad de 100.000 euros a la conservación y mantenimiento de los centros escolares, de todos los centros escolares de Ceuta, que cuenta alrededor de 40 centros públicos, entre ellos público, privado y concertado. Con esta cuantía supone cerca de los 2.500 euros para cada centro. Centros que tienen muchas aulas y centros que tienen bastante carencia debido a su antigüedad. Y aquí finalizo. Bueno, pues gracias. Turno para Mohamed Mustafa para dar con su punto de vista sobre la conservación y mantenimiento de los centros educativos. Esta es una competencia de la ciudad, evidentemente. Tiene 2 apartados bien delimitados, uno el de la limpieza y otro el de las obras. Quiero empezar por la limpieza. Miren, si hay que calificar la limpieza de los centros educativos con una palabra, esa es desastrosa. Desastrosa. Los centros están completamente desatendidos. Y no lo digo yo. Probablemente me puedan acusar de electoralismo puro y duro. Pero váyanse ustedes a las hemerotecas hace poco y verán que el Lope de Vega, centro que está en la Plaza Azcárate, denunciaba que había pulgas y ratas. Pero no se queden ahí. Yo les invito a que vayan ustedes ahora mismo a la puerta de acceso de educación infantil del Príncipe Felipe y encontrarán un coche calcinado que lleva cerca de 1 año. Cerca de 1 año. Las plantillas son muy escasas en cuanto a limpieza, escasísimas. Y la ciudad lo que hace normalmente es utilizar los planes de empleo de forma ilegal, que ellos lo saben, porque son puestos estructurales para tapar, para parchear ese problema. Es cierto que las empresas no cumplen, pero también hay fórmulas para acabar con eso. Ustedes saben que nosotros hemos apostado decididamente por la municipalización de los autobuses y eso se ha hecho realidad. Pues señores y señoras, mamás y papás, si los centros están sucios y las empresas no responden, montemos un servicio
público que se encargue de limpiar y tener las aulas donde tenemos a nuestros hijos y nuestras hijas de forma decente. En cuanto a las obras, la red de centros solamente puede ser calificada de obsoleta. Obsoleta. Hay red de centros que tienen más años que yo, que ya es decir. Valle Inclán, se cae el techo a trozos. Príncipe Felipe, lleva más de 10 años esperando la reforma del gimnasio. Vicente Alexander, la red eléctrica está destartalada. Grietas, ventanas y barandillas rotas, escaleras rotas, etcétera, etcétera, etcétera. Y si nos vamos al Juan Carlos I, que aquí está la AMPA del Juan Carlos I, podrán decir que la pista donde juegan sus hijos es una auténtica red de trampas. Y nos dicen que con 250.000 euros que van a emplear este año en sus presupuestos es algo que está bastante bien. Pues miren, vamos a saber cómo se gasta el dinero el Partido Popular y el Partido Socialista que apoya esos presupuestos. 250.000 euros suponen el sueldo de 3 directores generales. De 3 directores generales. Y vamos a ser benevolentes. Vamos a dividir esos 250.000 euros por centro. Le cae aproximadamente a cada centro en torno a 8.000 euros. ¿Saben ustedes lo que cuesta reformar un cuarto de baño en nuestras casas? Pues en torno a 5.000 euros. Y ellos pretenden decirnos que con 8.000 euros anuales es suficiente para mantener en óptimas condiciones los centros donde están nuestros hijos. Yo creo que no tengo nada más que añadir, solamente escuchándolo sabemos que ni creen, porque no creen, ni tienen una apuesta decidida por reformar nuestros centros, porque nuestros hijos estudian en la educación pública y los suyos van al San Agustín. Pasamos al segundo bloque, además es un tema que todos los participantes han sacado a colación en la exposición inicial. Segundo tema, educación especial, Carlos Arroto. Sí, bueno, el tema de la cuestión de la educación especial es también, bueno, hay que volver a hablar del ámbito competencial, es una competencia del Ministerio de Educación, en este caso a través de la Dirección Provincial. Existen unas graves carencias en ese sentido. Todos conocemos las dificultades que tenemos para llevar a cabo, por ejemplo, o para que se implementen la normativa ya existente, la ley CELA, famosa ley CELA, que de alguna forma lo que venía era pues prácticamente apostaba de tal forma por la inclusión que prácticamente en gran parte reducía las posibilidades de tener una educación diferenciada o no necesaria, un apoyo necesario para los niños que tienen este tipo de necesidades. Desde el ámbito de la ciudad, ¿qué se ha hecho en estos tiempos? Además de apoyar a las asociaciones que se dedican de alguna forma a tratar con estas cuestiones, ya digo que es fuera de nuestro ámbito competencial, pues lo que se ha hecho principalmente ha sido apoyar al Ministerio en todo lo que se ha podido apoyar. Por ejemplo, en los cuidadores hemos tenido, a través de los planes de empleo, pues se ha dedicado, en lugar de dedicarlos a, como es lógico, a cuestiones que tienen que ver con la propia ciudad autónoma, con el ayuntamiento, pues se han dedicado, por ejemplo, se han habilitado cuidadores para estos niños, y a petición de la Dirección Provincial. Hemos atendido en todo lo posible las peticiones de la Dirección Provincial, porque sí es cierto, efectivamente, que la Dirección Provincial se ha visto en muchas ocasiones con muchas dificultades para cubrir, bueno, de hecho no lo cumple en muchos aspectos. No digo que sea culpa de la Dirección Provincial, ni mucho menos, yo no voy a hacer ese tipo de discurso, ¿no? Yo sé las limitaciones que tiene. Pero efectivamente pues tiene muchas dificultades para cumplir con ese cometido, para el que haya para los profesores de apoyo. En fin, sabemos que existen todo ese tipo de dificultades, y lo que hacemos es apoyar desde la ciudad con nuestros recursos, con los recursos que podemos tener a mano para ellos, pues apoyarlos. En el ámbito que sí tenemos competencia, que es en el ámbito de 0 a 3, pues hemos puesto en marcha por esta legislatura, se ha puesto en marcha a través de una asociación, se ha puesto en marcha una subvención con la cual lo que se trata de que los niños reciban un apoyo, reciban una atención temprana para primero diagnosticar y luego apoyar a niños que tienen necesidades educativas especiales. Es cierto que lo hacemos solo pues, en el ámbito nuestro, es decir, en lo que son las guarderías y escuelas infantiles de la ciudad. Sigue siendo una asignatura pendiente que el Ministerio tendrá que dar respuesta, evidentemente. Cristina Pérez.
Pues efectivamente, aquí sí que debemos decir que lo que es la educación especial no es competencia de la ciudad. No es competencia de la ciudad y quizás se nos escape a los que optamos a un escaño en la ciudad autónoma, porque bien es cierto que es competencia del Ministerio de Educación con sus representantes en Ceuta de la dirección provincial. Los alumnos de educación especial, con necesidades educativas específicas, necesitan un apoyo y necesitan más recursos, necesitan más inversión. Y, ¿por qué no decirlo?, sus familias necesitan más medidas que les permitan conciliar esa vida familiar con esos niños que necesitan más apoyo. Es una cuestión económica, no solo es una cuestión competencial, es una cuestión económica. Aquí debemos ser claros, debemos ser contundentes y debemos decir que no todas las familias con hijos con necesidades educativas específicas pueden acceder a todos los recursos que le ofrece el mercado, por desgracia, para atender a sus hijos. Últimamente se han abierto aulas específicas, contamos con 10 aulas específicas en la ciudad autónoma, 5 para alumnado con trastorno del espectro autista y otras 5 para niños con otro tipo de necesidades educativas especiales. Es insuficiente, lo sabemos, lo reconocemos y por eso tenemos que seguir trabajando en esta línea. Tenemos que decir que el 20% del profesorado ceutí es profesorado de educación especial, pedagogía terapéutica y audición y lenguaje. ¿Nos tenemos que conformar con esto? Por supuesto que no. Tenemos que seguir adoptando medidas inclusivas que permitan a esos alumnos tener las mismas oportunidades que el resto del alumnado ceutí, que por desgracia no son tampoco suficientes. ¿Y cómo lo queremos hacer? Ya está en marcha en colaboración con la ciudad autónoma, porque yo creo que en estos aspectos debemos ir de la mano, ciudad, Estado y todos los partidos políticos que quieran hacer algo por la ciudad. Hay quienes están en otros asuntos, en otras historias y afortunadamente no son las que estamos aquí representados. Tenemos que aunar esfuerzos y seguir con ese PROA Plus en el que se dan medidas de apoyo educativo, las unidades de acompañamiento y quiero introducir algo más en el debate. Yo creo que es necesario que los centros escolares se conviertan en el centro del barrio, en el centro de la ciudad y que esos centros educativos estén más horas abiertos para que los alumnos y alumnas de nuestra ciudad puedan llevar a cabo tareas de refuerzo, tareas deportivas y, en cualquier caso, que vengan a suplir la tarea tan complicada que las familias están llevando a cabo. No debemos olvidarnos. Cristina, se agotan los 3 minutos, por favor. No debemos olvidarnos de medidas complementarias como fisioterapia, terapias ocupacionales, formación ocupacional básica para aquellos alumnos que superan la edad educativa obligatoria y tantas medidas que somos responsables de aportar y que en este caso creo que no estamos dando lo suficiente o debemos dar más a esos alumnos y a sus familias. Fátima Sora, punto de vista de Medice sobre la educación especial. Entendemos que la vía para terminar con las desigualdades sociales es una educación de calidad que actualmente tiene limitaciones y en cuanto al caso de personas con diversidad funcional tiene muchísimas limitaciones más. Es de suma importancia aumentar la plantilla del personal. No podemos quedarnos con el plan de empleo. ¿Cómo pretendéis que el curso comience en septiembre y esperemos hasta que llegue el plan de empleo en enero con niños con necesidades educativas especiales? Es importante, como ya dije, aumentar los recursos humanos, gestionarlos de manera adecuada para que haya la forma de atender a la diversidad de forma inclusiva, articulando mecanismos de apoyo, mecanismos que permitan la detección temprana de las dificultades de estas personas y estableciendo mecanismos de apoyo y refuerzo educativos en los centros. Desde el MDIC todos los años se ha interpelado por esa dotación del personal y, como he dicho antes, no podemos esperar a que venga el plan de empleo cuando les dé la gana a los responsables de la administración de la ciudad.
Mohamed Mustafa. Sí, la educación especial es el gran problema del sistema educativo en la actualidad. Y lo digo sin paños calientes, ¿no? La población escolar con necesidades educativas especiales se ha incrementado mucho, muchísimo en estos años. Sobre todo, fundamentalmente, muchos diagnosticados niños y niños TEA. Aquí hay mamás y papás que saben de lo que hablo. Y no se han ampliado los recursos suficientes. Seguimos tratando con la misma intensidad presupuestaria que hace 20 años. Que hace 20 años. Esa es la coherencia del Partido Popular y del Partido Socialista. Hay que indicar que el gobierno de la ciudad se ha inhibido en este asunto también, y lo han citado. El gobierno de la ciudad recurre nuevamente a los planes de empleo. A los planes de empleo para parchear la necesidad que tienen nuestros niños y niñas de tener una atención especializada, una atención digna. Unos planes de empleo que se seleccionan con criterios que nada tienen que ver con las tareas que tienen que desempeñar con nuestros niños y que sobre todo llegan mal y tarde. Voy a poner un único ejemplo. Hay un niño en un centro educativo en esta ciudad que necesitaba de un recurso auditivo, de un maestro que le sirviese de intérprete o de señales de lengua de signos. ¿Saben ustedes cuándo llegó ese profesor a ese alumno? Yo se lo voy a decir. En mayo, a un mes para culminar el curso. En mayo. Esto nos debería sonrojar a todos. En mayo. Quiebra claramente el principio de inclusión. Quiebra no por nuestros niños, no por nuestras mamás y papás. Quiebra porque las administraciones no hacen lo suficiente. He puesto un ejemplo con los planes de empleo. Voy a poner otro. Miren, nosotros somos partidarios, y lo hemos dicho, de tener maestros sombra. Y aquí lo han vuelto a decir anteriormente, ciudad y Estado. Hay un instrumento jurídico, hay un documento que nos permite a la ciudad dotar de profesionales en los centros. Existe ese mecanismo jurídico. Desde Ceuta ya planteamos la modificación en los presupuestos para que con 1 millón de euros dotásemos a los niños y niñas con necesidades especiales de 20 profesionales que serían maestros sombra, cuidadores y fisioterapia. Esto también es importante que se diga. ¿Saben ustedes lo que pasó? Que el Partido Popular y el Partido Socialista votaron en contra de esa iniciativa. Esto también hay que decirlo. Y finalmente, vamos a irnos a lo que es rango de obligación perpetua para todos los representantes públicos de esta ciudad. Lo que se acuerda en el Pleno es ley. Si levantamos la mano y decimos que estamos a favor, se tiene que hacer. Y hay un acuerdo plenario donde mis compañeros que hoy están en la FAMPA llevaron al Pleno de la Asamblea para que se construyese un centro TEA. Se aprobó por unanimidad y no se ha construido. No se ha puesto ni un solo ladrillo. Termino. No es que no se haya puesto ni un solo ladrillo. No hay ni un solo céntimo en los presupuestos aprobados por el Partido Popular y el Partido Socialista. Hay una cita bíblica que dice que por sus actos les conoceréis. Cerramos el segundo bloque, abrimos el tercer y último bloque, en este caso dedicado a las becas y ayudas al estudio. Carlos Arroyo. Bueno, pues la cuestión de las becas y ayudas, que es otra de las, bueno, es la tercera de los temas que vamos a tratar hoy. En ese sentido, la ciudad hace una apuesta importante precisamente en esa línea. Creo que también sin competencias, ya le voy a contar una cuestión que es curiosa, o sin obligación competencial, ¿no? Nosotros en la ciudad autónoma destina casi 3 millones de euros al año para becas y ayudas, casi 3 millones de euros. En el caso del programa de libros, para que conozcáis un poco cómo ha su resultado, ha habido que cambiar este último curso, el anterior curso, ha habido que cambiar el modelo que teníamos del programa de libros porque una sentencia decía que no podíamos hacer lo que estábamos haciendo, que es decir, dar un cheque libro. No podíamos, la ciudad no tenía competencias para dar un cheque libro, para cerrar con los libreros unos precios y dar los libros de las asignaturas troncales. Y lo que hemos hecho ha sido, además de ampliar el montante total de ese cheque libro de esa ayuda para libros hasta los 2 millones de euros, incluyendo también a la educación secundaria, que hasta ese momento no estaba,
pues lo que hemos hecho ha sido dar unas ayudas a las familias, que en eso sí tenemos competencias, que es lo que se está haciendo ahora. Por eso hemos tenido que cambiar el modelo del programa de libros. Es decir, decía el señor Mustafa que no tenemos voluntad política. Bueno, si no tuviéramos voluntad política podríamos habernos agarrado a esa sentencia que nos decía que no teníamos competencias para llevar adelante ese programa de libros y, sin embargo, pues lo que hicimos fue buscar una fórmula alternativa y aumentar además la cuantía de ese programa de libros para que alcanzara también a secundaria. Ya digo, todo esto sin competencias para ello, como decía la propia sentencia. De hecho, si os fijáis, la beca que da el Estado, que llega tarde, llega en febrero cuando llega, solamente es para los niños que tienen necesidades económicas. Sin embargo, en este caso, el recurso que se pone en marcha por parte de la ciudad es universal. Además de eso, la ciudad no solamente tiene eso, sino tiene casi otro 1 millón de euros en ayudas universitarias. Todos los jóvenes que han pedido ayuda universitaria han tenido ayuda universitaria, no se han quedado fuera por renta. Ninguno se ha quedado fuera por renta. Es un dato importante. Hemos creado también unas ayudas a la EBAU que no existían, es decir, una ayuda a la selectividad, que se han creado nuevas durante esta legislatura. Se han incrementado también las ayudas al estudio para el Instituto de Idiomas, que, como sabéis, que es un organismo de la ciudad, que realmente funciona casi como una escuela particular, en el sentido de que tampoco hay una obligación competencial, pero la ciudad mantiene ese organismo porque es una forma de que muchas familias que no tienen posibilidad de recibir clases, de lo que los niños reciban clases en inglés o en francés, el idioma que elijan, pues está este organismo y además unas ayudas que prácticamente alcanzan pues, al 80% del total del alumnado. Esa ha sido la apuesta de la ciudad durante este tiempo. Es decir, Carlos, hemos apostado por esas ayudas, porque la idea precisamente es que ningún niño, ningún joven se quede sin poder estudiar o se quede sin material, por ejemplo, para los colegios, y creemos que eso era fundamental y en eso el Ayuntamiento, la Ciudad Autónoma, ha incidido durante estos años. Muchas gracias. Punto de vista del PSOE, Cristina Pérez, sobre las becas y ayudas al estudio. En el tema de becas y ayudas, el Partido Socialista tiene una apuesta clara porque ninguna familia con recursos económicos reducidos se vea limitada en los estudios de sus hijos. En este caso vamos a hablar de propuestas que propone el Partido Socialista para ayudar y, en definitiva, ayudar a la sociedad, porque es la cantera de lo que vamos a tener con posterioridad. El Partido Socialista considera que las becas de la Ciudad Autónoma deben complementar a las del Estado. No podemos llegar al momento en que tengamos que optar entre becados del Estado y becados de la ciudad. Creemos que, como los recursos no son ilimitados y no podemos hablar ni engañar a la ciudadanía diciendo que todo para todos, por desgracia, que exista un límite económico, un techo económico, y una vez que se dé ese techo económico sí haya que optar la familia por una beca u otra, pero hasta que se llegue a ese techo, que no haya que elegir, como ocurre actualmente, entre la beca del Estado y la beca de la ciudad. Que todos los niños con necesidades económicas puedan acceder a los estudios a través del programa de becas. Gastos de comedor, compra de libros, transporte, material escolar. Ya lo ha mencionado el señor Rontomé, el Tribunal Supremo ha mantenido una jurisprudencia respecto al cheque libro y nosotros queremos subsanarlo con una propuesta que llevamos en los últimos momentos del Pleno, atendiendo a esa sentencia judicial, y en la que decíamos que se deberían ampliar los recursos de las bibliotecas públicas, adquiriendo material educativo, libros de texto, y al inicio del curso escolar, en tanto en cuanto las familias pudieran optar a las becas de ayudas a los libros, se le dispensara, como se estaba haciendo anteriormente con el banco de libros, del material necesario para empezar las clases. Y aquellas familias en que no tuvieran posibilidad de acceder a esos libros, que fuera la propia biblioteca pública a través de un sistema de préstamos las que así lo determinaran. También es muy importante en la sociedad de mercado en la que estamos el tema de idiomas, y los socialistas que proponemos un Erasmus municipal. Todos conocemos, si algún miembro de nuestra familia, algún
algún compañero, algún vecino ha accedido a un programa de Erasmus universitario, que está muy bien, pero creemos que, tal y como están las condiciones laborales y del mercado, ese Erasmus debe empezar a edades más tempranas, a partir de la educación secundaria obligatoria, y que debe ser la ciudad autónoma, en este caso, quien haga ese esfuerzo, esa inversión, porque creo que todo lo que hagamos en educación será inversión, y proponemos un programa de Cristina, separamos ya los 3 de Erasmus minutos. ¿Puede terminar, municipal. por favor? En cualquier caso, primero y principal, que ninguna familia, ningún niño, ningún alumno se vea limitado en sus posibilidades académicas por sus escasas posibilidades económicas. Fátima Sora. En esta materia nos gustaría saber si al realizar la solicitud de la beca, la opción de notificar por correo electrónico está ahí para rellenar el huequito en blanco que ha quedado, o porque no entiendo la función, porque luego no se hace uso de ella. Este tema afecta en especial a nuestros universitarios. No podemos tener a los chicos revisando el BOSE todos los días y los tablones de anuncios cuando han puesto en la solicitud que se le notificase por ahí. Cuando un alumno solicita una beca es porque obviamente le hace falta, no para que esté revisando el BOSE. No entendemos que al solicitar la beca, lo que no entendemos es que ha habido en pandemia personas que han tenido que devolver la beca y además se les ha sancionado pecuniariamente. Me quedaba. Ha habido personas, y aquí presentes, que han tenido que devolver la beca en pandemia cuando todo estaba paralizado, cuando el ayuntamiento estaba cerrado. Han devuelto la beca, la han sancionado con la misma cantidad más los intereses. Nos parece vergonzoso. Claro que no. Por último, creemos que la ciudad olvida cuál es la función y cuál es la finalidad de las becas. ¿Cómo es posible que el curso comience en septiembre, salgan publicadas la resolución y luego no se concedan las becas hasta marzo o hasta que finalice el curso escolar? Muchas gracias. Mohamed Mustafa. Sí. Quisiera empezar por el banco de libros, el cual yo voté a favor. El señor Rontomé sabe que yo voté a favor de esa iniciativa. 105 euros da el Ministerio de Educación para los niños que estudian primaria y secundaria. 150 euros da la ciudad para comprar libros. Las mamás y papás que estáis aquí sabéis que por cada niño os gastáis en torno a 300 y 400 euros. Una de vosotras me dijo que gastó 2 cheques libros para comprarle los libros a uno que estudiaba en educación secundaria y que al segundo os buscasteis la vida para encontrarla. Son claramente insuficientes. Sabía que iban a decir que el Ministerio daba las becas en función de los umbrales. Miren, aquí hay una beca denegada, no porque no cumpla con los requisitos académicos, no porque no cumpla con los requisitos sociales económicos, simplemente porque se acabó el presupuesto. Esta resolución, muchas de las que estáis aquí, la conocéis. Tenéis derecho a beca, pero como se ha acabado la consignación presupuestaria, os quedáis sin ella. Ese es el nivel. Con el tema de las becas también hay que ser claro. Hay que hablar de cumplimiento del principio de equidad. Hay que hablar del principio de equidad, más allá del dinero. Ningún niño, ninguna niña, lo voy a volver a repetir, puede verse perjudicado por su condición social o económica. Esto va más allá de dar becas, mucho más. Hay que lograr que todos los alumnos, que todas las alumnas dispongan de todo el material. Y digo material, libros y material, hasta el último bolígrafo necesario puntualmente cuando empiece el inicio escolar. Hay mamás que me habéis contado que cuando no tenéis el material os han abroncado en el instituto por no tenerlo. Habéis tenido que sufrir el drama de no tener que comprar el material, la humillación de que os digan que tú no quieres comprar el material cuando no tenéis, o cuando habéis tenido que decidir entre pagar la factura de la luz o el material de vuestros hijos. O el material de vuestros hijos. Esto que se os quede en la memoria. Es fundamental reducir la brecha digital. Es fundamental. En una educación ampliamente digitalizada es ridículo no hablar de la brecha digital. Hay que dar dispositivos a nuestros hijos, reconocer que hay familias que no tienen conexión a Internet y que hay zonas en nuestra ciudad donde la red de wifi es una basura. Hay que reconocerlo y actuar.
En tercer lugar, y no menos importante, las clases particulares que han pasado por aquí de puntillas, perdón. Las clases particulares aquí en Ceuta oscilan desde 40 euros cuando te lo da una chica que se acaba de diplomar en su graduado, a 150 euros cuando tu hijo recibe clases de matemática, inglés o física y química. 150 euros. Esto es lo que se denomina comúnmente como la educación en sombra. Esa educación que aumenta las desigualdades sociales entre ricos y pobres, porque los pobres no podrán pagarse las clases particulares y fracasarán, y los ricos, además de pagarse las clases particulares, irán a clases de idioma, de arte o de lo que se les antoje. Bueno, pues finalizados estos tres bloques, abrimos el tiempo de debate, invertimos ahora el orden de participación. Mohamed, ¿algo que puntualizar, algo que comentar sobre lo dicho por el resto de participantes? Yo quiero lanzar varias cosas. En primer lugar, lo que tiene que ver con la universalización de la educación infantil, lo que tiene que ver con la red de centros destartalados, lo que tiene que ver con la construcción de colegios en nuestra ciudad. Miren, la población de 0 a 3 años escolarizada en Ceuta es del 18% aproximadamente. La media nacional es del 41%, más del doble. Si nosotros reconocemos la educación como el único ascensor social que permite que nuestros hijos e hijas alcancen un grado de bienestar mejor que el nuestro y mejor que nuestros abuelos, tenemos que exigirle a la administración local competente que construya escuelas infantiles. Hay una proyectada y las proyecciones de las obras de la ciudad autónoma son mastodónticas. Si pusieran un ladrillo a la hora, tendríamos esa escuela infantil para el 2025. Pero como usted todas y todos sabe aquí, esa escuela infantil probablemente llegue cuando nuestros hijos estén en educación secundaria. En segundo lugar, ustedes, y digo ustedes, me refiero al Partido Popular, al Partido Socialista, se han llenado la boca, han hinchado pecho cuando han hablado del plan estratégico. 80 millones, dicen, para la ciudad de la FP. Si hay algo que funciona meridianamente bien en Ceuta, es la FP. Es la FP. Tenemos grados, se han aumentado plantillas, tenemos profesionales. Lo que hay que hacer con la FP es buscar convenios para que nuestros hijos hagan práctica en las empresas acá y en Andalucía si es necesario. Pero 80 millones para la ciudad de la FP es absolutamente aberrante. ¿Saben cuántos centros educativos se construirían con 80 millones de euros? Yo se lo voy a decir. 10 centros educativos, elijan ustedes. Escuelas infantiles, institutos o primarias. Y respecto al BRUL, que hablarán del BRUL, que es la eterna promesa del BRUL, el BRUL que nos costó 10 millones de euros cuando se recalificó y que partía de un precio de 1 millón de euros, nos ha costado carísimo, carísimo a todos los ceutíes. Cuando escuché hablar de dinero, 10 millones de euros, ese dinero sale de vuestros bolsillos, porque somos contribuyentes. El BRUL es una promesa que ahí sigue. Y probablemente, cuando se termine el BRUL, probablemente esta persona que os hable no esté aquí entre los vivos y esté entre los mortales. Muchísimas gracias. Muerto. Fátima, representación de medición. Para concluir, me gustaría decirle que es momento de que quieran un poquito a Ceuta, que les duela a Ceuta, que les duela cuando vean esos informes, que debutamos en las peores posiciones en los informes. Es necesario acabar ya con el fracaso y el abandono escolar, ya sea aumentando la plantilla, ya sea dando apoyo a las familias que más lo necesiten. Es necesario ya la construcción de esos centros que tanto nos prometen. Es necesario ya que apuesten por la formación profesional, que desde las entidades locales de vecinos, a través de la Casa de la Juventud, que los niños no abandonen los estudios a edades tan tempranas. Al final y al cabo, al final y al cabo lo que demuestran es que no quieren a Ceuta, no les duele Ceuta cuando las ven en esos informes liderando las peores posiciones. Cristina, por favor.
Nosotros, como principio universal, entendemos que la educación debe ser pública y gratuita en todas las etapas del niño, de la niña y en todos los estudios. Debe alcanzar al que menos tiene, al que más, al de en medio, a todos y cada uno de los ciudadanos de este país. Y para ello tenemos que seguir trabajando. Como he anunciado desde el principio de mis exposiciones, cualquier inversión que se haga en educación es insuficiente, tenemos que hacer más. Tenemos que ser egoístas en ese sentido, tenemos que entender que toda educación que se le dé a nuestros hijos, a nuestras hijas, va en beneficio de la sociedad. Personas formadas son menos manipulables, son menos susceptibles de todo aquello de lo que queremos salvar a nuestra juventud. Y para ello vamos a seguir apostando por la formación profesional. Precisamente hoy en el Boletín Oficial del Estado se han anunciado la implantación de 6 nuevos ciclos de formación profesional para nuestra ciudad, entre ellos una formación profesional dual de gestión del ciclo del agua, que se tratará y creo que se conseguirá, porque en eso sí que es cierto que no debe haber colores políticos, un acuerdo con la Sociedad Municipal Acensa para que esos alumnos de esa formación profesional que trabajen y estudien en el ciclo de gestión, en la gestión del ciclo del agua puedan participar en esa gestión de la Sociedad Municipal Acensa. Seguiremos con los ayudantes forestales, con los alumnos de necesidades educativas especiales a través de un programa de formación básica de auxiliares forestales y inversión, recursos humanos, no abandonar a ningún alumno por sus circunstancias personales, sociales y económicas, construir centros escolares. No vamos a escondernos de ese déficit que tiene la ciudad de Ceuta, hay que construir. Es verdad que en el BRUL no ha salido todo como debería haber salido, que es verdad que el último concurso, la última licitación pública ha salido desierta y por ello la sociedad pública Traxa parece ser que está trabajando en retomar el proyecto. La ciudad de la FP, yo ahí no puedo estar de acuerdo con mi compañero de asamblea, Mohamed. Creo que sí es necesario en una ciudad como Ceuta, la ciudad de la FP, sin olvidarnos del resto. Comedores escolares, programas de acompañamiento, hacer accesibles los centros escolares para la conciliación familiar y tantas asignaturas pendientes que tenemos que ir superando en esta nueva legislatura. Tiempo para Carlos Arroto. Sí, muchas gracias. Bueno, en primer lugar quería retomar una cuestión que ha salido el señor Mustafa respecto a la educación como derecho fundamental. Hay que recordar que la Constitución habla de educación, usted habla de educación pública, la Constitución habla de educación y luego habla también de libertad de educación. Es decir, hay un ataque por su parte a la concertada, que no entiendo muy bien, incluso hace afirmaciones que no son ciertas, porque dice que los colegios concertados tienen mejores resultados que los públicos. Si usted va, depende de donde esté situado ese colegio concertado. Tenemos aquí al lado un colegio concertado que tiene resultados similares a los de los colegios de alrededor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ¿por la segregación? ¿Por la segregación? Es un debate. Dígalo abiertamente. No me importa. ¿Habéis tiempo para réplica? Bien. Seamos valientes. Se lo explico rápidamente. ¿Por qué? Porque el colegio donde está situado el colegio, su entorno, es decir, los niños que viven alrededor de ese colegio, tienen unos niveles económicos más bajos que el resto. El fracaso escolar tiene que ver principalmente con los niveles económicos, es decir, con la pobreza. A mayor pobreza, mayor fracaso escolar. Es una cuestión importante. No tiene tanto que ver, como usted habla, de la concertada o no concertada. Usted ya sabe, ahí tiene el colegio, está aquí al lado, además un colegio en el que estudiaron mis hijos y lo conozco perfectamente. Eso en primer lugar, ¿no? Creo que es un ataque a la concertada, que es un ataque a la libertad a la hora de que los padres elijan, ¿no? En cuanto al tema de las enseñanzas, el tema de las ayudas, nosotros lo que hacemos, que le parece a la señora Pérez le parece poco, las ayudas universitarias, tenemos ayudas a enseñanzas no obligatorias. Es decir, nadie está obligado a estudiar en la universidad. Lo que se hace es apoyar esa enseñanza. Dice usted que quiere que se puedan compaginar con otras. Bueno, nosotros habría que ver un poco el sentido de esa propuesta. Lo que sí le digo es que las de primaria
y secundaria son compatibles con las que nosotros ofrecemos. O sea, que si son compatibles, usted puede recibir la ayuda para comprar libros y también pedir aparte la ayuda que da el Ministerio, y son compatibles y la pueden tener a disposición las familias que así lo necesiten. En cuanto al tema de la señora ha comentado el tema de la notificación. Es cierto que es un problema que hemos tenido y que seguimos teniendo, porque es un problema informático, no ha habido forma de solucionarlo más, y lo que hemos hecho ha sido, en las convocatorias pequeñas, ha sido ir punteando uno a uno. En las grandes es mucho más complicado, evidentemente. Es cierto que ese ha sido uno de los problemas que hemos tenido, el de la notificación. Sí, hay que reconocerlo, es una cuestión que no se ha solucionado. Yo no tengo ningún empacho en reconocer aquellas cuestiones que no se han solucionado. En cuanto al tema de la brecha digital, que también ha salido, nosotros durante pandemia la ciudad puso a disposición de los colegios 1 millón de euros para la compra de material digital durante la pandemia. Carlos, y abrimos un turno de y intervención. por último, hay una cosa que quería comentar. Cuando habla usted de la escuela infantil, nosotros hemos doblado el número de plazas concertadas en esta legislatura. En el 2019. Del 2019 ahora hemos doblado el número de plazas concertadas de educación infantil. Y la escuela infantil es un proyecto real, es un proyecto financiado por los fondos MRR. Va a estar ubicada en Loma Colmenar, ya está hecho el proyecto y va a ser una realidad. Es cierto que, como usted sabe, pues las cuestiones reales, la realidad de la burocracia y la realidad de la administración muchas veces es más lenta de lo que quisiéramos. Pero eso va a ser una realidad. En el 2025 vamos a tener 190 plazas más de educación infantil en Loma Colmenar. Sí, voy a empezar por lo último. En el 2017 dijo la consejera de Asuntos Sociales, que era la competente en aquel momento de la educación, creo que la construcción de escuelas infantiles, que íbamos a tener una guardería, una escuela infantil en menos de 2 años. Han pasado 6. No hay nada. No hay nada. Y, hombre, usted dice que la Constitución dice libertad. Sí, lo que pasa que aquí es que entre usted y yo hay una diferencia clamorosamente ideológica. Para nosotros garantizar la libertad es la libertad para todo el mundo. Es la libertad a través de lo público. Y para ustedes, garantizar la libertad es para aquellos que tienen pasta. Pasta. Esos son los conservadores. Esa es su libertad. Nuestro concepto de libertad es defender lo público. Y su concepto de libertad es la sanidad, que se la pague quien pueda. La educación, que se la pague quien pueda. Y aquí, tonto el último. Nosotros no abogamos por ese concepto de libertad. Luego ha hecho trampa con la media. Yo he dicho que la media de los concertados, y usted es un respetable sociólogo, sabe que hablo de media, no de un centro, no de un centro. La media de los concertados con la media de los centros públicos tienen diferencias abismales. Pero es que usted además me dice, yo es que ese colegio lo conozco, porque han estudiado mis hijos. Vamos a tirar de anécdotas también. Yo vivo al lado del Severo Ochoa. ¿Sabe cuántos metros del Severo Ochoa vivo, señor Rontomé? A 10 metros, 15 metros. Aquí hay una persona que sabe. Vivía yo, pues mire, claro. ¿Y sabe dónde matricular yo a mis hijos? En el Mare Nostrum. Donde tengo que bajarlos andando todos los días, llueve o haga calor o lo que sea, porque creo en la educación pública. Fíjese si soy coherente. Y ahora le voy a dar otro dato más. ¿Qué ha pasado con el Severo Ochoa en los últimos meses? En los últimos años, perdón. ¿Lo decimos? Yo lo voy a decir, hombre. Los concertados como el Severo Ochoa han ido cediendo a la degradación y a la segregación. La Ceuta diferencial, la Ceuta es la que tiene a unos pocos viviendo en el privilegio y a otros pocos viviendo de la miseria. Mi gente vive ahí. Ahí vive, ahí estudia y, desgraciadamente, en un gran número, ahí fracasa. Y yo voy a sacrificarme y voy a dejar todo mi esfuerzo en revertir eso. Y lo voy a decir públicamente. Pedía la palabra Cristina Pérez. Yo no es por seguir con la línea que están marcando mis compañeros, pero yo he estudiado en el Severo Ochoa. Así que, bueno, más allá de esa anécdota y de esa cuestión personal, decirle al señor Rontomé que sí, que se pueden compatibilizar las de la primaria y la secundaria, y por qué no los de la universidad. Eso es lo que propone el Partido Socialista, que podamos ir más allá. Que si una persona con recursos económicos suficientes puede acceder a la universidad, también puede acceder a la universidad con ayuda
de las instituciones, que somos los que tenemos que respaldar a esas personas, accedan a los grados universitarios. No son incompatibles, señor Rontomé. Eso es lo que yo, como representante del Partido Socialista aquí, quiero hacer ver, que no nos tenemos que quedar en la enseñanza obligatoria. Tan solo faltaba que digamos que nuestros niños, si no van a la escuela, pueden ser objeto de alguna sanción sus familias, muy merecidas, porque todos tenemos que ir a la escuela, y que no les vamos a ayudar a que así sea. Pero no nos quedemos en eso, vayamos más allá. En cuanto al debate pública-privada, yo solo voy a apuntar una circunstancia en este aspecto, que mientras el centro educativo sea financiado por fondos públicos, los criterios de acceso a ese centro educativo sean iguales para todos. Quiero decir, el señor Mustafa decía, mis niños van al Mare Nostrum y tengo a 10 metros el Severo Ochoa porque apuesto por la pública. Que los criterios de acceso de cualquier centro privado concertado de la ciudad sean exactamente los mismos, y creo que así se debe hacer, que los de cualquier centro público. Como he dicho en todas mis exposiciones, toda inversión en educación es progreso para la sociedad, y a día de hoy considero que las inversiones que se están haciendo en educación en el ámbito de la ciudad autónoma son insuficientes. Tenemos que ir a más. De 0 a 3 años necesitamos más escuelas públicas. Pero hay que dar un dato que tampoco debemos ocultar a la ciudadanía. Las circunstancias demográficas de nuestra ciudad están cambiando. Y tampoco se pueden emplear recursos en colegios o escuelas infantiles, como bien decía el señor Rontomé, cuando la población no está al mismo nivel demográfico que hace unos años. Más becas, más ayuda, más inversión y más recursos humanos para nuestra educación. Por alusiones, sí. Fátima, y escuchamos de nuevo a Mohamed. Me gustaría puntualizar al señor Rontomé, que me alegra que se congratule por reconocer que ha habido problemas informáticos, ¿vale? Y las personas que no han podido hacer frente a esa sanción, que suban los intereses. Ahora le respondo. ¿Puede responderme ahora? No, le respondo. Pues escuchamos a Mohamed y responde Carlos. Por alusiones a la señora Pérez, ¿no? Dice usted los criterios y tal. Yo cumplí con los criterios. Pero aposté claramente por la educación pública. Y a mí no me van a escuchar ni a chantarme a la hora de defender la escuela pública. Es que soy hijo de la escuela pública. Le debo mucho a la universidad pública. Le debo muchísimo al sacrificio de mis padres, pero sobre todo a la educación pública. Pero cuando usted dice los criterios de acceso a la concertada son igual, que deben ser para todos, hablemos del elefante. Hay un elefante en la habitación. ¿Hablamos de él? Yo vengo a hablar de todo. ¿Cómo se comportan los centros concertados? ¿Cómo contribuyen a la distribución diferencial de los colectivos? ¿Cómo hay algo que llamamos racismo estructural se consolida sobre esto? Si quiere hablarlo, yo lo hablo. Yo me he prometido una cosa en esta campaña. No voy a mentir y voy a decir las cosas como son. Y la escuela pública debe ser el lugar donde el hijo del carpintero se siente al lado del hijo del banquero. Que el hijo de la limpiadora del hogar se siente al lado de la médico. Que el hijo del desempleado se siente al lado del consejero de turno. Esa es la escuela pública que yo quiero para todos, porque esa es la única manera de distribuir igualdad y libertad. Esa es la libertad en la que yo creo. La libertad sin ningún tipo de censura y sin ningún tipo de límite y sobre todo sin ninguna carga económica. Eso es lo que yo quiero para mis hijos, eso es lo que quiero para los hijos de Ceuta. Y se lo digo convencido, tener a nuestros hijos e hijas compartiendo pupitre solamente nos hace más ricos, nos hace más fuertes y es el principio para la redistribución de la riqueza que hace falta en la ciudad. Así de claro lo digo. Carlos Rontomé. Sí, bueno, en primer lugar, responder a Pérez. Fátima, lo cierto es que si por una razón por la que sea no ha presentado la documentación, pues se le inicia un procedimiento y no se puede parar. Es decir, no se puede parar. Si lleva incluida una sanción, no la podemos quitar, porque eso sería prevaricar. Es decir,
hacer una resolución o tomar una decisión a sabiendas de que es injusta y, por lo tanto, ilegal. Nos duele mucho, porque además lo hablé con la señora Fátima Ahmed, hablé de algunos casos de estas personas que habían sido sancionados, nos dolía mucho, pero evidentemente no podíamos saltarnos la ley. Lo que sí le revuelvo a decir, que ha sido una de las carencias que hemos tenido durante... Yo no tengo ningún empacho en reconocer aquellas cosas que o no se han hecho o que han faltado. No tengo ningún problema en ese sentido. Dice que no queremos a Ceuta. Bueno, no sé por qué dice usted que no queremos a Ceuta. No queremos a Ceuta. Bueno, pues no queremos a Ceuta. Está demostrado, bien, pues no sé, pues llevo aquí, vamos, llevo toda la vida aquí viviendo, mis hijos han nacido aquí y no queremos a Ceuta. Yo no quiero que mejore esta ciudad, no sé por qué nosotros no queremos que mejore la ciudad. Me parece un poco un discurso, de verdad, pues eso, muy poco real. En cuanto al señor Mustafa, pues yo le digo una cosa, si el criterio es la cercanía, pues tenía que haber ido al Severo Ochoa, ya está, si ese era el criterio. Y no usted se ha saltado el criterio para irse, o se ha acogido a una parte del criterio para irse al que a usted le gusta. Está haciendo usted lo mismo que lo que critica que hacen los de la concertada. No sé, eso está bien, pero bueno, no sé, está un poco, desde el punto de vista del discurso, no sé, que no me acaba de cuadrar mucho. Yo no voy a discutir más sobre el tema de escuela pública, escuela privada. Lo ideal, además sociológica y educativamente, lo ideal es que los niños que van a un colegio tengan a su alrededor gente de su mismo entorno. Eso es una realidad. De su mismo entorno. Hay que dejarle hablar. Hay que dejarle hablar. No me hace falta defensa, es escucharle. Por favor. Escuchamos, por favor, a los participantes. Es lo ideal siempre. Bueno, vamos a ver. Por eso me pueden dejar hablar. Yo sé que yo venía aquí de Puchimbol, pero bueno, vamos a ver, razonablemente en el colegio, en el aula, pues está estudiado además sociológicamente y educativamente, que lo ideal es que no haya grandes diferencias en el alumnado, que no haya grandes diferencias entre ellos, porque es un Bueno, un momentito, por favor, luego si quiere... Escuchamos, por favor, a los participantes, habrá turno también para... Eso es lo ideal, por eso sí, un momentito, por favor. Por eso, el criterio principal es la cercanía del lugar de trabajo, de la cercanía del lugar de residencia, porque digamos que el grupo, la escuela, el aula, va a ser más homogénea. Y eso no es malo que sea homogénea en el sentido del punto de vista social, cultural, etcétera. Eso no es malo. No es malo porque lo que hace es facilitar la comunicación entre ellos y que el profesorado no encuentre grandes diferencias, porque nos hemos olvidado de todo esto que hemos estado hablando de todo el mundo menos del profesorado y de los problemas que tiene el profesorado, de las dificultades que tiene el profesorado, que tiene con los niños con necesidades educativas especiales, que eso lo tenía que haber cubierto el Ministerio después de la Ley CELA y no lo ha hecho. Habla usted de las becas universitarias. Usted dice que para usted son compatibles. Lo que tiene que hacer el Ministerio es aumentar las becas universitarias y no haría falta que un ayuntamiento complemente las becas, porque no son sus competencias. Volvemos otra vez a lo mismo. Cuando un ayuntamiento dedica dinero a cosas que no son suyas, se lo está detrayendo a áreas que sí son suyas. Creo que eso es fácil de entender. A nadie se le ocurriría decir que como hay pocos soldados, que el ayuntamiento pague soldados. Pues esto es parecido. El ayuntamiento no puede pagar profesores, no debe pagar profesores. Eso lo debe pagar el Ministerio, eso lo debe sufragar el Ministerio y cubrir el Ministerio. No lo tiene que hacer una entidad que no tiene presupuesto, que no tiene ese objetivo, sino que tiene otras competencias. Puede decir, pues esas competencias están mal hechas. Usted me puede criticar el tema del mantenimiento, es deficiente. Vale, la limpieza, efectivamente, pero lo que no puede pretender es que cosas que se salen de nuestro ámbito, y ahí le admito la crítica perfectamente, usted está mal gestionado. Bueno, bien, pues ya está. Cuando ustedes lo cojan en el ayuntamiento, lo gestionarán mejor seguramente. ¿Seguro? Sí. Entonces, bueno, bien, entonces... la cuestión... Además no es complicado. Bueno, pues sí, entonces si usted cree que eso no es complicado, entonces... Mejorar la gestión suya, no ha bajado a la realidad. Aquí estamos hablando de grandes líneas, pero aquí este debate de la educación era sobre cosas que pasan a pie de calle, que nos pasan a nosotros en los colegios. Por eso yo agradezco la línea del señor Mustafa. Estamos terminando, Carlos, por favor. Eso es los problemas que tenemos a pie de calle, que es lo importante, a nuestro nivel. Muchas gracias. Cristina. Sí, yo, efectivamente, si quiere que hablemos de cosas competenciales de la ciudad, yo muy gustosamente hablo del Plan Director de Mantenimiento de Centros. ¿Cuánto tiempo lleva el Colegio Príncipe Felipe sin poder hacer actividades en su gimnasio? Porque la ciudad autónoma no mantiene en condiciones esa instalación. ¿Es que eso también es culpa del Ministerio, señor Rontomé? ¿O es culpa de la gestión, de la mala gestión
del Gobierno de la Le voy a ciudad. decir un apunte. Para ese colegio precisamente y otros 2 más, tenemos solicitado una subvención por el PIREP precisamente para hacer un arreglo integral. Y en 22 años no le ha dado tiempo a hacerlo, tiene que esperar ahora que ya se van a ir del Gobierno. Y en 5 años suyos de gobierno, ¿qué han hecho por la educación? Pero si lo hacemos proporcional, nada, creo que nos ganan por goleada, aunque solo sea en eso. Nada. O sea, de todas formas, yo he respetado su turno. Voy a seguir ampliando la información. En cualquier caso, yo no me voy a esconder en cuestiones competenciales. No me escondo en casi nada, imagínense, en cuestiones competenciales. Ya les digo, si lo que se hace mal, da igual la administración que lo haga. Hay que reconocer los errores porque es el principio de corregirlos. Becas, por supuesto, que se complementen, por supuesto. Yo no le pido que contrate profesores y si lo está haciendo, mal hecho está. Eso es competencia del Ministerio. Pero que yo sepa, la ciudad no tiene contratado ningún maestro, profesor para la escuela pública, porque estaríamos hablando de cosas complicadas. Tenemos un convenio. Bueno, convenio pero no forman parte de la estructura de personal de la ciudad. ¿O estamos hablando de cosas diferentes? Con 80 trabajadores convenio, usted que lo está trabajan diciendo. directamente Convenio. en los colegios. Por supuesto, convenio, no personal estructural de la ciudad Que le autónoma. cuesta a la ciudad 3,5 millones. Bueno. Bien, si vamos a hablar de todo lo que le cuesta a la ciudad 3,5 millones y más, porque tendríamos bastante para tarea. Que vea el esfuerzo que se hace. Esfuerzo ninguno, inversión. En cualquier cosa, a lo que decía el señor Mohamed. Señora Nieto, yo sé que está encantada de apuntarle a su consejero, pero se basta y se sobra solo. En lo que se refiere a los apuntes que ha hecho el señor Mustafa, clara y contundente, educación pública de todos y para todos y todas. No tengo ninguna duda. Por eso le digo que los criterios de los concertados tienen que ser, en la medida en que reciben financiación pública, los mismos que los de los colegios públicos. Que los mismos que se digan, con todo mi respeto, se rijan en el Severo Ochoa, se rijan en el Mare Nostrum, por seguir con el ejemplo que usted mismo ponía. Yo no me creo, y si lo detecto, eso es cuestión de que hay que denunciar y hay una inspección educativa que merece todos mis respetos, que exista un racismo estructural en los centros. Porque créame que si no, pues están a tiempo de denunciarlo. Eso sí que no se puede consentir. Pues denuncien más allá de ahí. Yo no me quiero creer ni quiero pensar que eso está ocurriendo. Y si eso está ocurriendo, existen mecanismos suficientes de control para que se controlen. Más allá de eso, quiero que quede cristalino la apuesta del Partido Socialista por la educación pública, el reconocimiento de errores, que siempre los va a haber, y ese reconocimiento nos llevará a solucionar o a intentar solucionar con la ayuda de padres, madres, AMPA, FAMPA y, en definitiva, como bien decía el señor Rontomé, los profesores en la comunidad educativa en general, solucionar los problemas que no son pocos y que merecen una respuesta. Mohamed. Sí, varias cosas. En primer lugar, lo que tiene que ver con la suerte de debate sobre el centro de mis hijos. Yo matriculé a mis hijos en el 2009 y ustedes, las mamás y las papás, saben que cuando entregas tu solicitud tienes derecho a elegir el domicilio familiar o el domicilio laboral. En el 2019 yo trabajaba en el ayuntamiento, por lo tanto mi domicilio laboral hizo que el baremo puntuase y yo pudiese acceder al Mare Nostrum. Esto para descartar de plano todo lo que se ha soltado aquí como una especie de chanchulleo, ¿no? Yo he ido a la pública, queriendo ir a la pública y además cumpliendo con los criterios. Pero sobre los criterios que he dicho, que había unos criterios que perpetuaban las desigualdades sociales, territoriales que vivimos, fíjese si es así, que los criterios del MEC han cambiado. Los criterios de escolarización del MEC han cambiado y hasta el propio defensor del pueblo ha reconocido que los nuevos criterios de matriculación son buenos porque los anteriores fallaban clamorosamente y teníamos varios para uno, varios para otros, colegios para uno, colegios para otro. Y voy a terminar con una anécdota. Mi madre me matriculó en el Lope de Vega a las Bravas. A las Bravas. Vivo al lado del Lope de Vega. Mi hermana Karima estudiaba en el Lope de Vega. Mis recursos económicos eran aptos para estudiar en el Lope de Vega y se negaban a que mi hermano Saedullah Rahmo y yo estudiésemos en el Lope de Vega.
Nos mandaban al Andrés Manjón porque todos mis compañeros y amigos del barrio del Andrés Manjón que estudiábamos en la Cuesta del Recinto íbamos al Andrés Manjón. ¿Sabéis lo que hizo mi madre? Abandonarme en la puerta del director durante 8 horas. Tenía 6 años en la puerta de un director que no dejaba de vociferar por teléfono porque no quería tener a Mohamed Yesaid en sus aulas. Fui al Lope de Vega, saqué buenas notas en el Lope de Vega, fui al 7 Colinas, saqué buenas notas en el 7 Colinas y en la Universidad de Granada ustedes pregunten por Mohamed Mustafa, que les dirán que fue muy fiestero, pero buen alumno. Muchas gracias. Carlos, y cerramos, no sé si quiere intervenir alguien más. Si no, Sí, cerramos nada con más. Carlos Rondomé. Su madre, Mustafa, era una defensora de la libertad de la educación. Está bien, Sí. está bien, Sí. está muy bien. Me parece muy buena opción. Bien, este debate, que ya dije el primer momento, es una cuestión que deberíamos hacer habitualmente, que se debería hacer con cierta habitualidad, sacándola fuera de la parte electoral, porque a fin de cuentas estos días estamos todos en otra cuestión y yo creo que es importante que se saque un poco del debate electoral y que se haga este tipo de debates, de reuniones para tratar los problemas y ver lo que sucede realmente con la educación en nuestra ciudad. Tenemos unas deficiencias, hay que seguir apostando por mejorar ciertas cuestiones, las ayudas, las becas, y en la parte que nos corresponde, en la parte de la ciudad, seguir apostando por mejorar el mantenimiento, que siempre todo es mejorable, por supuesto, mejorar el mantenimiento, seguir trabajando en esa línea. Y nosotros, durante estos 4 años que he estado al frente de la consejería, si por algo nos hemos destacado, ha sido por cooperar con la dirección provincial. Siempre hemos cooperado en todo aquello que la dirección provincial nos ha propuesto o ha entendido que era bueno. Dentro de nuestras posibilidades, creemos que la cooperación entre administraciones es fundamental, porque es uno de los problemas que sigo viendo en la ciudad, es esa divergencia o esa disimilitud en cuanto a administraciones en este ámbito. Muchas gracias. Fátima Sora, muchas gracias. Cristina Pérez, muchas gracias. Mohamed Mustafa, muchas gracias. Carlos Rondomé, también muchísimas gracias. Me comentan desde la organización, desde FAMPA Ceuta, que hemos excedido el tiempo, que no vamos a poder dar oportunidad para que el público intervenga. Así que cerramos este debate y esperemos... Cristina. Y esperemos que este debate pues, sirva para Enhorabuena. sacar conclusiones y sobre todo Carlos, para mejorar la educación en Ceuta. Muchas gracias. suerte.